commitment. We take a look into these eyes, they burn with the fire. Consideramos en el cole un deber acercar la cultura a nuestro alumnado y un placer poder difundirla a través de Radio School Solano. Hoy se conjugan obligación y placer, puesto que nos visita una persona cuyo nombre está tan vinculado a la cultura que si a esta hubiera que ponerle rostro, perfectamente podríamos ponerle el de Manuel Molina González. Nuestro invitado es andaluz de Priego de Córdoba, doctor en Filología Hispánica, colabora con la Universidad de Jaén, es escritor, poeta y posee premios literarios nacionales e internacionales. Es columnista en el periódico Ideal y ha sido durante muchos años director del Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Bienvenido, Manuel. Un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y el placer es mío poder disfrutar un tiempo con vosotras y con vuestra radio. En Priego se sesea como en Montoro. ¿Es el mismo sonido ese, el seseo de la subbética y el de la toma de alquiler? Es bastante parecido, porque el seseo tiene muchas variedades, pese a que se trata simplemente de realizar una S. Si nos vamos a pocos kilómetros, a Córdoba, hay un tipo de S distinto. Si salimos de Córdoba, vamos bajando por la campiña. En Fernanúñez, por ejemplo, hay otro tipo de S. Y si bajamos un poquito más en Lucena, es muy distinta. Luego en Priego es distinta. La de Montoro y Priego tienen en común la realización. Generalmente la S se pronuncia detrás de los dientes, en los alveolos, poniendo la punta de la lengua ahí. ¿Qué es lo que hacemos cuando seseamos, por ejemplo, en Montoro o en Priego? Que bajamos la punta de la lengua y la dejamos detrás de los dientes, incluso a veces entre los dientes. La hacemos, por así decirlo, para que lo entendamos, en lugar de pronunciarlo en los alveolos, lo pronunciaríamos casi entre los dientes. Y la lengua, en lugar de estar cóncava del todo, se pone un poquito más plana y por los laterales, por los lados, sale el aire. Esto parece un poco complejo. Fijaros todo lo que hacemos cuando pronunciamos una S, ¿no? La S de Lucena es muy diferente. Muy diferente porque ellos la retraen más. Y en la S de Lucena, por ejemplo, es muy parecida a la de que hay cerca de Córdoba, a la de Fernanúñez, ¿no? Ellos Lucena, dicen Lucena, porque hay quizá un poquito más de retención entre la lengua, de la punta de la lengua con la parte dental. Nosotros, tanto en Montoro como en Priego, dejamos salir el aire mucho más. Por eso esa diferencia. Nos consta que ha escuchado la entrevista que realizamos a Antonio Manuel y en ella nos explica que el origen de algunos sonidos de la habla andaluza tienen que ver con el uso del alifato para transcribir lo que escuchaban de los conquistadores castellanos los habitantes de Al-Ándalus. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo comparto ese razonamiento que hace Antonio Manuel. Hay una influencia. Las lenguas son algo vivo y todo lo que y también se contagian en el sentido positivo. Toda la nuestra es un cúmulo, ¿no? Y todas las lenguas son la suma de todo lo que van recibiendo, aunque en latín es el 80%, por ejemplo, tanto en el vocabulario. Luego está el uso, la norma. Y cuando se utiliza, las expresiones de norma y uso son distintas a veces de lo más académico. Nosotros, por ejemplo, no hemos llegado tanto a la parte gutural, a la parte de atrás de vocalizaciones. Nos hemos quedado un poco ahí en el sonido de la J, de la G. Por ejemplo, en el árabe ahí hay mucha condensación. A partir de ahí hay mucha condensación de sonido, ¿no? Fonéticamente. Nosotros, desde el velo hacia adelante, tenemos todas nuestras pronunciaciones y es indudable la influencia que tuvo el alifato. Yo voy a contar una anécdota que explica todo esto. Yo vivo en un pueblo en Priego de Córdoba, donde se sesea, el casco urbano se sesea, y alrededor, en un radio de 2, 3, 5 kilómetros, hay muchas aldeas, núcleos pequeñitos. Bueno, tú vas a una aldea y sesean, y en la aldea de al lado hay distinción entre la S y la C. Y en otra sesean. Todo depende de la gente que vivió allí. Por ejemplo, si yo te digo Sagra, Sagrilla, el nombre suena árabe, sesean. La influencia evidentemente ha sido árabe. Sin embargo, tenemos otros pueblos al lado, el Castellar, donde nací yo, aunque no me crié allí luego al final, toda mi familia distingue ese.
El castellar suena a Castilla, de los castellanos que vinieron. Zamorano suena también a Castilla, distingue entre la S y la C. Y sin embargo otros nombres populares, Esparragal o sesean. Entonces, yo lo tengo en mi propio pueblo, la evidencia de la influencia de quien ha poblado un lugar, como ha dejado en la pronunciación ese resto. Todas las lenguas están en constante evolución y uno de los criterios para considerarlas más o menos avanzadas es la economía del lenguaje. ¿Se alejan en este sentido cada vez más la habla andaluza del castellano o español de Castilla? Del estándar de la norma, evidentemente. El castellano es, dentro de los dialectos que han conformado la lengua uniforme, lo que entendemos por castellano, que tiene muchas variedades, las variantes andaluz que tenemos en Andalucía, porque es complicado también decir el andaluz, son muchas variantes, siempre han sido las que han llegado más lejos. Y si en economía lingüística, ante dos términos, yo soy capaz de comunicarme con el que menos medios, menos recursos empleo, evidentemente evoluciona más, ¿no? La lengua tiende a ser económica. Un ejemplo en la lengua escrita es el WhatsApp. Podemos comunicarnos con menos utilización de vocales y consonantes. Utilizamos eso. Que no es ningún invento, porque los romanos ya en las lápidas escribían así por una cuestión también muy práctica. Si tú tienes que esculpir una palabra entera y, sin embargo, es muy complicado, y sin embargo, si tú eres capaz de transmitir con menos consonantes o menos vocales la misma palabra, como es un trabajo duro, eliges la menor. Entonces se abreviaba también. El WhatsApp de los romanos era el que escribían en las lápidas, en las inscripciones, ¿no? La palabra Víctor, por ejemplo, que significa victoria, pues ponían una V y una especie de O dentro. Eso ya todo el mundo entendía que era Víctor. En el WhatsApp que hacemos, ¿no? ¿Qué? Y me he ahorrado 3 elementos con una K. Pues igual. El andaluz es la forma más evolucionada. Parece mentira que hayamos sido los que más lejos han llegado extendiendo el latín, las formas que tenía el latín, y sin embargo el modelo que miramos casi siempre es el que menos económicamente ha resuelto, que es el modelo castellano. Se ha acabado. Efectivamente. También Damaso Alonso, me acuerdo que decía que éramos una de las regiones más ricas precisamente por la expresividad. También tenemos palabras que, con decir esa palabra, ha resuelto 2 o 3 oraciones, ¿no? Cuando tú dices un ven acá para acá, ¿no? Parece que has dicho mucho, pero es que en realidad que hay mucha condensación de palabras, mucha economía, pero es que tiene mucha expresión, eso contextualmente, ¿no? Si una madre o un padre te dice ven acá para acá, hay una contextualización. Cuidado que me está llamando para algo que puede ser una complicación, ¿no? Es muy rico, pero muy rico también dentro de la abreviatura, ¿no? que nos caracteriza. ¿Es el castellano de la RAE una lengua en punto muerto en cuanto a lo que a economía del lenguaje se refiere? Si lo entendemos tal cual como me lo pregunta, sí. Lo que evidentemente la RAE hace es reflejar un estado en el que se encuentra la lengua, ¿no? Es decir, en el año 2019, ¿qué es la norma? Yo puedo entender que no preste atención a lo que está vivo y lo refleje del todo, porque tiene que cribarse para ver si una palabra pues se mantiene o no se mantiene, ¿no? Pero dentro de eso la lengua es mucho más viva. En ese caso yo recordaría y reivindicaría, por ejemplo, la figura de María Moliner, que hizo un diccionario muy, muy interesante, el diccionario que era de norma y uso, de cómo se usaba verdaderamente las palabras, y ahí estaban reflejadas. El de la lengua parece que es más mortecino, parece como más antiguo, más lejano, ¿no? Yo entiendo que tienen que pasar una criba, un tiempo las palabras, para que puedan perdurar y queden en los diccionarios. Evidentemente, cuando un diccionario se reforma, ahora viene una reforma, ya no hablamos lo mismo que en el año 1992, que se hizo la última. Entonces hay palabras que sobreviven, palabras que no se usan. Yo, por ejemplo, el otro día hacía un ejercicio y a mí hay una palabra, dice, busca la palabra que más te gusta. Y hay una palabra que me gusta por la sonoridad, por lo que expresa, que se llama zaranda, se escribe con Z, ¿no?
se pronunciaría en castellano zaranda. Nosotros decimos zaranda. Es algo que ya ha desaparecido, porque la mecanización del campo ha hecho que ese aparato o ese artilugio que servía con unos hierros inclinados para cribar la hoja, el barro de la aceituna, se perdiese. Acabará a lo mejor en un diccionario histórico o etimológico, pero ya probablemente en el de la academia le queda poco. Es lo que llaman las palabras moribundas, palabras que están luchando ahí por poder resistir, pero si su uso cambia, evidentemente desaparecen. Pero el castellano parece que cambia solo con el uso de palabras. Unas mueren, otras nacen, pero en lo que es economía del lenguaje, contracciones, o por ejemplo el participio acabado en algo. Claro, eso es... Ya ni en el norte, yo que subo mucho Sí. a Bilbao, y nadie dice tomate. Es lo que hemos hablado, es decir, por ejemplo, la academia es contradictoria. Te dice, en la lengua oral se admite la pérdida de la D intervocálica, sobre todo en los participios. Si es que no lo dice nada, eso se ha ganado ya. Es decir, que es como determinadas formas verbales que no se utilizan, ¿no? El subjuntivo, el futuro es un hubiere. Si es que ha quedado ya como un residuo, ¿no? ¿Quién dice eso? En un recreo comiendo un bocadillo, ¿no? Si hubiere mañana... ¿Quién dice eso? No lo dice nadie. Pues seguí en las clases teniendo que aprenderos el futuro de subjuntivo, el imperfecto subjuntivo. Pues pasa igual. La D intervocálica final en los participios no la dice ya nadie. Debería admitirse, y lo mismo que se admiten en la lengua oral, pues admitirla en la lengua escrita. Y ya está, no pasaría nada, ¿no? Estamos intentando en el cole, con entrevistas como esta, arrancar de raíz prejuicios infundados respecto a nuestro acento y nuestra forma de expresarnos que, por desgracia, habían calado tanto en parte de nuestro alumnado como de la sociedad montoreña. ¿Piensas que es algo extendido a toda Andalucía y quién crees que debe responsabilizarse para impedir que eso ocurra? Bien, por partes, ¿no? La primera. Hay un ejemplo, a mí me duele mucho un ejemplo cuando yo veo un presentador andaluz que me consta que sesea o que cecea y llega a un informativo nacional y desaparece ese seseo y ese ceceo. O cuando un actor es andaluz y tiene esas variantes, o cualquier otra variante que utilizamos en Andalucía, y te dice, para poder ir a los castings y poder trabajar, tengo que ocultar el acento y hacerme con la norma un poco, diríamos, castellana, ¿verdad? Hay una renuncia. Sin embargo, tenemos un ejemplo que a mí personalmente me gusta halagarlo a ellos, pero ver el complejo que tenemos, el de los canarios, en principio, ¿no? Yo, cada vez que hay una conexión con Canarias de Radio Nacional, que es la castellana, o de cualquier otra emisora de ámbito nacional, nadie oculta el seseo en Canarias, nadie. Y nos pasa igual con Sudamérica. Cuando algún sudamericano habla, generalmente si sesea, mantiene su seseo, esté en un telediario, esté haciendo de actor o esté donde esté, mantiene su identidad, su formación como lingüista, como hablante que se ha formado lingüísticamente. Y sin embargo nosotros tenemos ese complejo y lo admitimos con facilidad. También puede que haya un condicionante sociohistórico, ¿no? Y como hemos tenido carencias, por así decirlo, y muchas veces quien ha llegado al norte de España han sido emigrantes que por desgracia pues no habían podido acceder a lo mejor a la cultura, a la educación, pues en cuanto podrían evolucionar se quitaban ese estigma ocultando el origen, y entonces se ha estereotipado, se ha quedado como tópico, y cada vez que aparece alguien que se le permite sesear o cecear, a mí me duele mucho porque casi siempre es el de la condición social más baja, el que limpia la casa, no sé, le dan un oficio siempre, no es el jefe de la empresa, ¿verdad?, que ha triunfado. Nunca he visto en una serie de televisión un jefe de una empresa, una jefa de una empresa que sesee. ¿Quién debería facilitar todo esto? Vamos a empezar por lo más cercano, la escuela. La escuela se debe permitir, ¿no? Los dictados esos de Valladolid con V, ¿no?, que yo llegué a conocer. Eso ha cambiado, pues se puede ir cambiando también. Todos sabemos cuando utilizamos la S o la C o la Z, seguro, lo sabemos. En segundo lugar, aparte de la escuela, que debería admitir lo que hay, lo que es obvio, el hecho, desde la institución administrativa, en este caso, pues a lo mejor la Junta de Andalucía, y los medios de comunicación, sobre todo uno, Canal Sur. ¿Cuántos presentadores conocemos en Canal Sur que seseen o que ceceen? Prácticamente uno o dos, una anécdota. Y sin embargo, dentro de los 8 millones de andaluces y dentro de todo el personal que trabaja en esos medios públicos, hay gente que sesea y que sesea. Entonces,
ahí también tenemos un baluarte que no se explota. También me da mucha pena, voy a decir 2 nombres, pero no quiero significarlo solo en ella. Por ejemplo, la presidenta Susana Díaz es seseante, de un barrio de Sevilla que sesea. Y en la misma entrevista sesea, cecea, distingue. La ministra que hay ahora mismo de Hacienda también, que es andaluza, igual. Te puedo decir, los presupuestos han sido un acontecimiento, te dice la S ahí, para todos los ciudadanos. O sesea o no cesea. Pero si eres seseante, sesea, que es lo más natural. Entonces, efectivamente, es una pronunciación de una C ahí extrañísima. Es cuando tú oyes, yo siempre les pongo a mi alumnado el caso de cerveza, ¿no? ¿A qué os suena? A una barbaridad, ¿no? Iremos a tomar una cerveza. Pero bueno, es una barbaridad. Pues es que acabamos haciendo eso. Fijaros, yo lingüísticamente es muy curioso. Mi familia es de una aldea muy pequeñita al lado de Priego. En esa aldea, el castellar, repoblada seguramente por castellanos, no se distinguía. ¿Y por qué seseo yo? Pues porque mi familia, cuando yo tenía 7 años, se trasladó a Priego, al núcleo urbano. Entonces, mi familia es muy curioso. Nadie sesea salvo yo. Porque yo me formé lingüísticamente en la escuela ya, y con los amigos en el barrio, utilizando el seseo. Pero no lo pensé, sino que te imbuye, que ha imbuido, te acaba transformando sin que te des cuenta. Y es más fácil convertirse en seseante que distinguir entre S y C, por lo que hablábamos, por la economía lingüística, es menos esfuerzo. ¿El enemigo para valorar la riqueza oral y lingüística de la habla andaluza lo tenemos en casa? En parte sí, como he dicho, porque lo primero que deberíamos tener es orgullo, en vez de complejidad, de nuestras variantes lingüísticas. Tenemos un pequeño problema, que siempre nos vemos lingüísticamente como toda Andalucía. Andalucía son 8 millones y una extensión muy grande. Y no se habla, a diferencia de otras regiones, hay homogeneidad. Para el bable, por ejemplo, es muy fácil, porque es un territorio muy cortito y puede acabar siendo lengua incluso, ¿no? O el euskera, cuando se inventan esa lengua artificial euskera, porque eran dialectos de una zona pequeñita. O el catalán, es más fácil homogeneizarlo porque su territorio es muy pequeño, el gallego, que se ha mantenido sobre todo en la sociedad rural. Pero aquí, como ha habido distintas variantes, aquí nos hemos mezclado más, también afortunadamente. No es lo mismo alguien de Almería que alguien de Algeciras, o alguien de Córdoba, o alguien de la costa de Granada, ¿no? ¿Qué sería el dialecto andaluz? Esto, Rodríguez Almodóvar, todo lo que lo han estudiado, hablan no de dialectos, sino de las hablas andaluzas, ¿no? Porque quizás es más acertado, al andaluz sería muy difícil. ¿Qué es la característica del andaluz? El seseo, el ceceo o la aspiración. ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, en la costa de Granada, en la Alpujarra, el ejemplo antes de cerveza sería cerveja, con la J. Montalbán también cecea, lo tenemos aquí al lado, y entonces es una aspiración. Si hiciéramos un dialecto verdaderamente como tal andaluz, ¿con qué nos quedamos de esas 3 variantes? Es que hay muchas miles de personas en cada una. Les negamos, imponemos. La lengua es algo más natural. Por imposición no puede llegar. Entonces, lo que tenemos es mucha riqueza, mucha variedad. Pero también es muy difícil gestionar esa tanta variedad para unificarla. Y para un dialecto no está unificado es muy complicado. Ya no digo si se hiciera lengua, ¿no? Si hiciéramos como con el euskera, decir, no, se sesea. Y entonces ya el que quiera aprender andaluz tendría que sesear. Pero yo creo que no estamos por esa labor, afortunadamente. El menosprecio a la habla andaluza y por extensión a la andaluz, como ocurrió recientemente con los políticos Tejerina y Bestringe, no suele ser un hecho aislado. ¿Es solo ignorancia por parte de los que pretenden ofender o crees que puede haber algún interés más? 2 variantes. Uno, la sociocultural, lo que se ha exportado, ¿no? Creer que la gente cree que baja de Despeñaperro y parece que va a llegar a África. Y está muy equivocada, ¿no? Porque en Andalucía tenemos de todo como en todos los lados. Y lo que pasa es que a nosotros nos han identificado que la lengua parece que es nuestra bandera sociocultural. Y parece que sesear o aspirar es que tú eres inculto. Y hay abogados, hay enfermeros, hay de todo, las profesiones que sesean y que distinguen y que aspiran.
Pero por otro lado, de verdad también cuando nos atacan porque hablan mal desde fuera, una cosa es nuestro complejo de decir que hablan mal, porque nos lo han traído desde fuera. Y cuando estas personas que me mencionáis, como tantas otras, recurren a lo de siempre, a que hablamos mal, pues un desconocimiento de la historia de la lengua, ¿no? Si nosotros somos los que hemos evolucionado más dentro del castellano, ¿cómo vamos a hablar más? Si somos la vanguardia del castellano. Es curioso, cuando el latín se descompone, los rumanos y la Hispania, ¿no? La parte que era Hispania, son las que avanzan más, los que están en los extremos. Pero dentro de Hispania, de ese latín, nosotros, por ejemplo, tenemos diptongos, tenemos la economía lingüística de perder la D entre vocales, de aspirar, tenemos algo maravilloso que hay que explicarle a la gente, las 10 vocales. Yo siempre el ejemplo de gato en mis clases, cuando he dado este tipo de temas y le he intentado explicar. Nosotros, gato, tenemos 2 vocales para decir gato y gato. Al final decimos o. Y aquí la S final no la hemos comido, pero hay que dejar una huella. No es gato un solo gato. Cuando son un grupo de gatos, con la S esa final, nos comemos la S y abrimos la O final. Entonces, abrimos la de antes y la final. Gato. Casa. ¿Verdad? Abrimos más la primera, la que hay delante. Entonces tenemos 10 vocales. Eso es muy interesante. A veces, por ejemplo, cuando decimos na, ¿qué ha ocurrido? Na. No hemos comido ya no solo la D entre vocales, es que no hemos comido una consonante. Pero todos sabemos que na es nada. Con lo cual, no podemos estar constantemente explicándolo. Pero sí que en los medios de comunicación, en la escuela, deberíamos explicarlo y que quede claro. Vosotras que estáis en la escuela, que salierais de aquí diciendo lo que yo hablo es tan perfectamente lícito como el que habla en el Pirineo de Aragón, vamos. No podemos echar toda la culpa a factores externos para explicar los problemas que acucian a Andalucía. ¿Qué estamos haciendo mal los andaluces? Hacemos muchas cosas bien. Tenemos un problema. Las cosas que hacemos bien no solemos darle la publicidad que debiera. Y las malas, las cosas que hacemos mal, vuelan solas, con lo cual no habría que hacerle mucho caso porque una cosa mala vuela sola. Pero sí que deberíamos ser conscientes de defender más lo cercano, lo nuestro. Esa identidad, nuestra identidad. A mí me gusta el himno, no soy muy de himnos, pero el himno de Andalucía me gusta mucho por un verso, el último que dice, por la humanidad. Si aquí tiene cabida todo el mundo, ha pasado todo el mundo, qué mejor ejemplo que esa lengua fruto de la suma de todos no estuviese defendida en el sentido de que hablamos bien y que todo el mundo tuviera claro. Pero sin embargo, nosotros somos los primeros que decimos, es que hablo mal. A mí me duele mucho cuando alguien dice, es que yo hablo mal. Fijaros, os voy a contar una anécdota. Yo conocí gente mayor que no había ido a la escuela. Y a mí cuando era niño decía, esta mujer no sabe hablar. Porque decía, lo truje, en vez de lo traje. Traer algo, del verbo traer. Cuando tú estudias historia de la lengua te das cuenta que la lengua debería de haber dicho truje, no traje. Y dices, fíjate, la analogía. La gente mayor que no había ido a la escuela su inteligencia le permitía hacer analogías. Y lo que considerábamos que estaba mal es lo que debería haber estado bien. Y eso lo hemos castigado. Entonces el desconocimiento muchas veces y ese complejo que hemos tenido un poquito de inferioridad. Los andaluces, cuando aquí había pues los mejores escritores de la lengua castellana y escritoras actualmente, ¿no? Que ya las mujeres están teniendo oportunidad. Tenemos premios Nobel, tenemos desde todos los ámbitos de la vida personas que han destacado. Entonces, y que han seseado o que han aspirado. Entonces, eso debería servirnos para tener nosotros más autoestima. En Andalucía, ¿estamos confundiendo cultura con folclore? En ocasiones, por desgracia, sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Que hay un debate muy importante. Estamos con el flamenco en general y con todo el tema las sevillanas, ¿no? Los toros, que le llaman cultura. Yo personalmente no soy partidario, evidentemente, de maltratar a un animal y que se considere cultura. Pero luego, sin embargo, el folclore, el otro día leía un reportaje en la parte oriental, desde Córdoba hacia Almería, por ejemplo, ha perdurado una
ya están falleciendo porque son personas muy mayores. Personas que de manera autodidacta aprendían a tocar el violín, que cantaban, que había popularmente, ¿no?, un folclore, pues que utilizaban en las bodas, en las diversiones, y de todo eso, si no es por las personas que lo han rescatado, no sabríamos mucho. Entonces hablamos de la cultura andaluza, pero toda esa parte de cultura que ha sido muy popular, pero que ahora, por los medios de comunicación, por la rapidez con que se vive, está casi relegándose, no ha tenido importancia. Y Andalucía tiene un folclore variadísimo y enormemente rico, ¿eh? Pero claro, se nos coloca el tópico, el flamenco, con lo amplio que es, pero al final, fijaros, ahora mismo lo popular es incluso algo que ni es flamenco, el flamenquito. No, vamos a hacer flamenquito. Y Rosalía, y hacer todo igual, ¿no? Casi hacen flamenco como churros, ¿no? Y ha habido otro tipo de cante, de baile, que no es muy conocido y que ha sido muy, muy propio de aquí, muy autóctono. ¿Tu visión de lo que tiene que ser la escuela coincide o está lejos del planteamiento actual? Vamos a ver, por dos variantes. La pregunta es muy complicada, porque una cosa, un asunto sería lo que uno querría y otro la realidad. Yo soy defensor de la escuela y en este caso de la escuela pública. Yo soy fruto de la escuela pública y de una parte, aunque una parte estuve en una concertada, pero soy evidentemente, si yo no hubiese tenido una escuela pública en un lugar muy alejado y luego no hubiese tenido, por ejemplo, la oportunidad de estudiar con becas en la universidad, yo pues estaría en un olivar seguramente variando un olivo, ¿no? Como tantas personas. Que es un oficio absolutamente digno, pero no hubiese tenido la oportunidad de. Entonces, la defensa de la escuela pública, si miramos, hay que mirar a veces hacia atrás para poder valorar el presente. ¿Cómo estamos ahora mismo? Pues evidentemente en Andalucía, cuando se dice en los informes PISA que estamos a la cola, que tal, bueno, ahí no hay que olvidar el contexto sociocultural de donde venimos. Nuestros padres, nuestros abuelos, mis padres, mi madre no aprendió a escribir hasta los 60 años. Mi padre a duras penas aprendió a leer y a escribir, porque iba a casa de una persona a título particular que le enseñaba, un familiar. Entonces, hemos mejorado en eso. Fijaros cuánta gente hay escolarizada, ¿no? Que aprende, que luego lo pueda ganar o, en fin, o darle valor. Bueno, la escuela ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. Y en esos informes, pues también, fijaros en otra pequeña cuestión. ¿Cuántos médicos, ingenieros, enfermeros, andaluces salen hacia Europa y no tienen que hacer apenas ninguna prueba para poder desarrollar su trabajo? Pues se prepararán bien. Entonces vamos a analizar desde infantil hasta la universidad a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso no se mide. Y hay un esfuerzo enorme desde la administración, y debe ser así, una obligación de la administración, en que la escuela pública llegue a todo el mundo. Tenemos una cantidad también a veces de inmigración, de alumnos que llegan con una edad en la que cuesta más esfuerzo el acoplarse a ese sistema. Tenemos que tener los mecanismos para que esas personas también sean atendidas. En otras comunidades a lo mejor llegan menos, están menos pobladas. Tenemos un pequeño problema, es que las clases en algunos lugares están saturadas. Hay poco profesorado, vamos a meter más profesorado. Soy optimista en lo que tenemos. Ahora, ¿se puede mejorar? Evidentemente, ¿no? El tipo de escuela, pues yo soy muy heredero en ese sentido de la institución libre de enseñanza, de una escuela que sea menos memorística, que sea más abierta, que conozca perfectamente su entorno, que tenga opción a ser alfabetizada digitalmente, porque si no va a tener ahí una brecha, ¿no? Hoy todos los niños tienen un móvil, pero vamos a enseñarles a esa información, cómo se maneja ese móvil, para que no sean ciudadanos ni ciudadanas que sean fácilmente manipulables, ¿no? Una sociedad crítica. No sé si me he explicado. Íberos, fenicios, tartésicos, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, musulmanes, judíos, cristianos, resumiendo, andaluces, la diversidad enriquece. Totalmente, yo creo que es nuestro mayor orgullo en la mezcla. Somos afortunadamente impuros, ¿no? Hay otras comunidades, dentro de algunas comunidades, algunas personas con mucha malicia han buscado incluso buscar su RH, a ver la sangre de qué color era, ¿no? Pero aquí yo creo que tenemos la suerte de que nuestra sangre, por nuestras venas, fluyen muchas mezclas. Y creo que eso
a veces incluso emocionante, porque nos hace mejores, ¿no? La selección natural es la mezcla. Entonces, ¿qué mejor mezcla que todos los que ha llegado, ha dejado su pozo, ha dejado parte de lo mejor de la cultura? Porque al final lo que más perdura casi siempre es lo mejor. Y aquí hemos tenido la suerte de que las principales culturas que ha habido en esa gran olla caliente a veces que es el Mediterráneo hayan pasado y nos hayan dejado algo. Yo el otro día lo comentaba paseando por Córdoba, digo, es que hemos sido varias veces casi capital del mundo, ¿no? Con los romanos, uno de los lugares más importantes del mundo, y con los árabes, ¿no? Cuando Córdoba fue la capital prácticamente del mundo. Eso todo el mundo no puede decirle, y ese resto queda por ahí. Entonces tenemos esa autoestima de la que hablábamos, es decir, hay que potenciarla conociendo nuestra historia, ¿no? Y esa mezcla es que debería ser un valor. Es decir, yo afortunadamente soy una mezcla. Es fantástico. Hablemos de Córdoba. ¿Con qué frase te quedas? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿O cualquier tiempo pasado fue peor? Vamos a ver, la historia nos dice que cualquier tiempo pasado evidentemente fue peor. Yo siempre pongo un ejemplo, es decir, tú te podías morir por una gripe. Si Fleming no hubiese tenido un descuido en el laboratorio y hubiese descubierto la penicilina, ¿no? Hoy mucha gente fallecería. Pero hay que quedarse con lo bueno de ese tiempo que fue mejor y traérselo hacia el presente para que sea también mejor. Yo creo que indudablemente nos quejamos mucho, pero nos falta a veces un poquito de tiempo para parar a pensar lo que tenemos. Pensamos en lo que no tenemos muchas veces. Yo no tengo, y nos frustramos. Pero creo que deberíamos de pensar más o menos en lo que tenemos. Que mucha gente accede a la educación, que mucha gente puede acceder por suerte a la sanidad, no se muere de una gripe, que la gente puede aprender a leer y a escribir, que en esta brecha ahora que lo digital nos puede crear, estamos intentando desde la escuela a lo mejor paliarlo, que nuestra sociedad tiene más derechos, que vive en libertad, que ahora hay un tiempo convulso porque aparece un partido que quiere volver a años atrás, pero yo creo que no va a llegar a cuajar, porque en el momento en que nos vaya un poquito mejor nos vamos a dar cuenta que hay que valorar lo que tenemos, y lo que tenemos ha costado muchos siglos, ha costado la vida de muchas personas, de mucho esfuerzo, y creo que nos hace mejores. Estamos, aunque parezca en un mal momento, en un buen momento respecto al pasado. Podemos expresar lo que queremos, lo que decimos. La mujer afortunadamente va ganando terreno, también vosotras que sois unas periodistas fantásticas, ¿no? Probablemente si seguimos defendiendo esos derechos vais a tener un mejor futuro, vais a decidir por vosotras mismas. Hasta hace poco una mujer necesitaba el permiso de su marido para abrir una cuenta en el banco, para poder viajar, ¿no? No podía votar. Entonces, si miramos hacia atrás, hay periodos muy hermosos, pero yo no los cambiaría, sobre todo por el bien común, la generalización. ¿Cómo vivían en el siglo XIX una parte de la sociedad más alta o de la burguesía tal alta? Pues vivía seguramente muy bien, con mucha gente que le hacía muchas cosas. No necesitaba una lavadora, ¿no? El gran invento de una lavadora, ni un baño. Hasta hace muy poco no había baño en las casas. Y no había agua caliente. Entonces, yo no me gustaría vivir en otro tiempo distinto del que me ha tocado. Muchas gracias, Manuel, por visitarnos y compartir con nosotros la jornada de hoy, que, por cierto, solo acaba de empezar, porque seguidamente va a realizar unos talleres con los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, en los que seguro vamos a divertirnos y a aprender. Un placer escuchar tus palabras y ojalá que podamos tenerte alguna vez más con nosotros. Te esperamos deseándote que seas muy feliz. Pues igualmente os deseo mucha felicidad, que vuestro futuro sea muy halagüeño y que sigáis disfrutando tanto de la enseñanza que estáis desarrollando en este cole como de esta radio, que me parece una idea fantástica para poder comunicarnos. He estado muy a gusto y os agradezco por la acogida que me habéis dado. Commitment. We'll take a look into these
they burn with the fire.